Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Y bienvenidos también a aquellos hermanos, de manera especial los enfermos, que seguís esta retransmisión desde vuestras casas, desde hospitales, residencias, también los cuidadores. Hoy es un día gozoso porque celebramos la memoria de Santa María Soledad Torres Acosta, Virgen, una santa muy actual, muy coetánea de nuestra época, desde el siglo XIX, y era madrileña. Creo que son ideas que ya nos pueden servir para estar hoy contentos. Nació el año 1826 y falleció a finales del siglo XIX. En 1887. Quiso fundar un instituto de religiosas dedicado a la asistencia a los enfermos y servirlos en su domicilio. Esta mujer, María Soledad, fue la pieza clave de dicho instituto que vio la luz y que se llamó Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Sería el Papa Pío XII el que la beatificó en 1950 y Pablo VI la canonizó en 1970. También hoy con la Iglesia nos acordamos de otra memoria que es la del Papa San Juan XXIII, también otra figura muy relevante en la Iglesia del siglo XX. Bueno, dos modelos de santidad para todos nosotros, para que sigamos caminando al encuentro del Señor de la mano de tantos creyentes que nos han precedido en la fe. Con estas intenciones y las que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón, comenzamos esta celebración de la Eucaristía. Y para que nuestra participación sea fructífera, comencemos pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Por eso, en unos momentos de silencio, revisamos nuestro corazón e imploramos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que concediste a Santa Soledad Torres Acosta la gracia de servirte con amor generoso en los enfermos a los que visitaba, concédenos tu luz y tu gracia para descubrir tu presencia en los que sufren y merecer tu compañía en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconoced que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo.
Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos, que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares o desde residencias, hospitales, y de manera también muy cariñosa saludo a los cuidadores, al personal sanitario que os atiende. Y es que hoy es un día importante porque celebramos esta memoria de esta mujer santa, María Soledad Torres Acosta, que dedicó su vida al servicio de los enfermos. Pero también con la Iglesia celebramos, entre otros santos, al Papa Juan XXIII, tan importante en este siglo XX, el siglo XX recién pasado. Pues me gustaría hacer una pequeña idea para esta reflexión que nos valga también para nuestra vida, pues partiendo de la palabra de Dios, pero aterrizándola en estos 2 modelos concretos que la Iglesia nos propone. En primer lugar, la palabra de Dios que se nos acaba de proclamar nos habla una vez más de fe.
San Pablo a los Gálatas dice esa expresión tan preciosa de los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Vemos nosotros nuestra fe. Abraham, en él se entroncan las tres grandes religiones monoteístas. Lo tenemos como el padre de la fe, pero sabemos que nuestra fe viene de Cristo, el que da la vida por nosotros, el que nos muestra el camino a seguir para llegar al Padre eterno. Dice la lectura también que por medio de él, por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros recibimos la salvación. Es él el que entregando su vida, el que dándose a los demás hasta las últimas consecuencias, hace que nosotros podamos tener vida con mayúsculas, vida plena, vida eterna. Qué mayor regalo que el que nos haya prometido nuestro Señor, el poder participar con Él en su gloria en el paraíso. A mí me gusta mucho esa expresión que habéis oído tantas veces del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice de Jesús: pasó por el mundo haciendo el bien. Y esa es la llamada a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir creo en Dios si eso no se nota en nuestra vida, si nuestra vida no es coherente con nuestra fe, con nuestros sentimientos que nos brotan del corazón, pero de nuestro corazón que debe asemejarse cada vez más al de Cristo, el Señor, el Sagrado Corazón. Y el Evangelio de Lucas nos transmitirá esta expresión que también hemos escuchado tantas veces: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es un texto largo el que acabamos de escuchar, pero a mí me gustaría captar pues esa idea de todo aquel que hace el bien en nombre del Señor. Está anunciando el nombre del Señor. Todo aquel que hace el bien a sus hermanos, a sus prójimos, está actuando como otro Cristo. Eso es estar con el Señor. Y hoy la Iglesia nos propone estos modelos, que para nosotros los miramos siempre como alguien, como muy elevados. Son modelos a veces que están demasiado lejanos en nuestra vida, pero hoy aquí en la Diócesis de Madrid celebramos esta memoria de una mujer de aquí, una mujer de la tierra, una madrileña, que viviendo el Evangelio recibió esa llamada de Dios a entregarse a los últimos de la sociedad, a los enfermos, a los abandonados, a los enfermos sin recursos, en sus propios hogares. Tantas veces decimos que está uno mejor en su casa. Bueno, no sabemos si está mejor o no. La cosa es que en su casa a lo mejor tiene pues todas sus cosas, sus comodidades. Muchas veces recibe mejor atención en otro lugar, en una residencia, en una clínica, en un hospital. La cosa es que esta mujer santa en el siglo XIX hizo todo lo posible por llevar ese amor de Dios a los enfermos en sus propios hogares y luego también residencias. Hay muchas congregaciones, al menos varias nos suenan, que se dedican a los enfermos, se dedican a los ancianos, tienen su apostolado con estos hermanos nuestros que están seguramente ya al final de sus vidas. Qué importante es poder transmitir a todas las personas desde su nacimiento hasta su muerte el amor que Dios nos tiene. Y esta mujer fue un ejemplo espléndido de todo esto. Y también celebramos al Papa Juan XXIII. Seguramente que muchos de los que estáis aquí pues lo habéis conocido en su pontificado. Yo ya lo he conocido leyendo alguna cosa y viendo, como ya tenemos la suerte de tener algunos documentos gráficos, viendo esas imágenes que todos conocéis del Concilio Vaticano II, pues a él se debe. Fijaos, yo creo que fue un soplo de aire fresco en la Iglesia, aquella expresión que se dijo de abrir las ventanas para que entre el Espíritu, para responder a los signos de los tiempos, a lo que la sociedad y la Iglesia está pidiendo en el siglo XX. El Concilio Vaticano II fue pues un frescor para todos, fue una apertura. Yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar. Hay muchas constituciones y muchos documentos en los que debemos seguir trabajando para que esa Iglesia de la que todos formamos parte sea
algo de todos nosotros. Que nadie se desentienda, que todos los bautizados, que todos los cristianos seamos partícipes de construir esta iglesia nuestra, la iglesia que Cristo nos dejó. Me gustaría destacar del Papa Juan XXIII, que todos conocemos como el Papa bueno, os sonará esta expresión. Yo creo que la iglesia no se equivoca cuando elige a un hermano, a un creyente, a un cristiano, para proponérnoslo como modelo de santidad. Este hombre era un modelo de fe y de santidad. Algunas ideas me gustaría deciros de él. Bueno, vivió con sencillez y simplicidad el Evangelio, lo mismo que podemos decir de Santa Soledad Torres Acosta. Con sencillez hizo vida lo que Jesús nos dice en el Evangelio, aquello de cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes y pequeños hermanos, lo hicisteis conmigo. Eso que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, y eso fue capaz de hacer el Papa. Vivió un periodo muy convulso en Europa, entre las dos guerras. Entre las dos guerras él tuvo mucho trabajo apostólico. Fue nuncio, luego fue patriarca de Venecia, fue creado cardenal, y cuando yo creo que él ya pensaba el vivir como un sacerdote, como un obispo, como un pastor, pues ahí fue cuando el Señor lo llamó para que recibiera la sede apostólica, la sede primada, lo que es el papado, ¿no? Y ahí le llegó la oportunidad de ser papa. Ya ancianito, él recibió pues esta noticia y supo responder a los signos de los tiempos. Él fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Poco antes había realizado 2 encíclicas, también muy conocidas, con carácter social. Os sonará a todos Pacem in Terris, porque fue un papa que luchó mucho por la paz. Ya digo que vivió muy de cerca las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Y luego también Mater Magistra, que también nos sonará, la Iglesia Madre y Maestra, ¿no? Bueno, tantas cosas nos enseña que a mí me parece que viendo a estas 2 figuras que hoy se nos proponen en esta Eucaristía, pues podemos acercarnos un poco más a esa imagen del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Lo vemos en el Papa Juan, lo vemos en Santa Soledad. Vemos también en ellos personas atentas con los demás, personas valientes, personas decididas, personas que son capaces de salir de sus comodidades. Fijaos ya cuando uno es anciano, que le hagan un encargo tan grande, y muchas veces lo pienso, digo, uy, ¿cómo pueden tantas veces estos hermanos nuestros que ejercen pues la autoridad, ¿no?, la sede de Pedro, con tantos años tener tanta fuerza? Pues porque es el Señor el que está empujando cada día, porque es el Espíritu el que les anima a seguir cada día. Pues que también a nosotros el Espíritu Santo nos dé vida, que el Espíritu Santo nos empuje a hacer el bien, que seamos capaces también nosotros de escuchar la palabra de Dios, como han hecho estos hermanos que nos han precedido y que hoy son santos, y que también nosotros caminemos al encuentro del Señor, buscando nuestra propia santidad. La Iglesia no se equivoca con ellos. Son 2 grandes santos, entre los muchos que hay, que también nosotros salgamos al encuentro del Señor llevando a los demás lo mejor que le podemos dar, el amor que Dios nos ha regalado. Que así sea. Alegrémonos, hermanos, en la memoria de Santa Soledad Torres Acosta y presentemos a Dios nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en ella surjan mujeres que se consagren al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que influyen en el gobierno de los pueblos, para que fomenten la convivencia, la libertad y la justicia social, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los jóvenes y adolescentes, para que abran sus ojos a lo bello, su espíritu a lo verdadero, su corazón a lo bueno, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por las religiosas y consagradas de nuestra diócesis, para que Dios las conserve en la pobreza, castidad y obediencia, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos.
Y pedimos por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración de manera muy especial por los enfermos, por los que pasan necesidad de cualquier tipo, por los que viven tristes, por los que necesitan vivir con esperanza, para que el Señor esté siempre atento a las necesidades de cada uno, de sus hijos. Roguemos al Señor. Oh Dios, escucha las oraciones que te dirigimos y por la intercesión de Santa Soledad Torres Acosta, Virgen, extiende sobre nosotros tu mano protectora, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que con reverencia te presentamos en honor de la bienaventurada Soledad, y haz, por su intercesión, que nos veamos libres en nuestra vida de todo peligro y con ánimo siempre dispuesto para la práctica de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ascensión, Pilar, Nuria, José María y Fernando, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Soledad Torres Acosta, San Juan XXIII, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa.
Oremos. Reciba, Señor, nuestra piedad, por intercesión de la bienaventurada Soledad, una continua fuerza de este banquete celestial, para que la fe que alimentamos en nuestro corazón la manifestemos también en las obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar, un aviso para mañana. Este sábado, 12 de octubre, mañana, 13, les ofrece la Santa Misa desde Zaragoza con motivo de la fiesta de la Virgen del Pilar. La retransmisión comenzará en otro horario. No será a las 11, sino a las 12 menos 5. Mañana a las 12 menos 5. Por este motivo, mañana no se retransmitirá la Santa Misa desde esta Basílica de la Concepción, ni tampoco el posterior rezo del Rosario, que es habitual los sábados. Nuevo horario mañana, por la fiesta de la Virgen del Pilar, a las 12 menos 5. Y a continuación tenéis, todos aquellos que lo deseéis, un ratito de adoración al Santísimo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Con la alegría del Señor podéis ir en paz.